Tengo 88 años, y estoy sentada en la pequeña mesa junto a la ventana por donde entra la luz cada mañana. La casa está en silencio ahora. Demasiado en silencio. He estado despierta desde antes de que saliera el sol, escuchando el zumbido del refrigerador, el crujir de la madera del piso y el sonido de mi propia respiración. A veces parece que el mundo afuera se ha ido con ellos, con todos los que ya no están. Hay cosas que ahora entiendo que no entendía cuando todavía tenía tiempo para cambiarlas. Una de esas cosas es por qué mi matrimonio, el que duró la mayor parte de mi vida, se sentía como soledad incluso cuando no estaba sola. Mi nombre es Catalina. No cuento esto porque busque consuelo. Lo cuento porque ya no me queda mucho tiempo para cargar con esto en silencio. Cuando llegas a esta edad, empiezas a sentir lo poco que hay entre un año y el siguiente. Los días se deslizan unos dentro de otros. Los rostros se difuminan. Los nombres tardan más en volver. Las noticias que antes recibías con curiosidad, ahora parecen ocupar un espacio que no necesitas. El pasado, extrañamente, se siente más cerca que ayer, y más pesado que cualquier presente. Estuve casada durante 46 años. Eso es más tiempo del que muchas personas viven. Tiempo suficiente para creer que algo que dura tanto debe ser sólido. Tiempo suficiente para convencerte de que quedarte significa que estás haciendo lo correcto. Tiempo suficiente para confundir la resistencia con cercanía. Tiempo suficiente para ignorar los pequeños signos de distancia, de cansancio silencioso. Tiempo suficiente para acostumbrarte a la rutina y no notar la erosión lenta de lo que alguna vez fue vital. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años. Trabajaba en una pequeña oficina entonces, contestando teléfonos y archivando papeles. Él entró una tarde para arreglar una luz rota. Recuerdo haber pensado que se veía cansado. No triste. Solo gastado de una manera tranquila, como si hubiera aprendido a cargar la vida con resignación. Hablamos mientras trabajaba. No fue dramático. No hubo un momento en que la habitación se quedara en silencio. Simplemente me escuchó de una forma que se sentía firme, confiable. A esa edad, la firmeza se siente como seguridad. Nos casamos 3 años después. No teníamos mucho dinero. Teníamos un apartamento pequeño con paredes delgadas y una mesa que se movía si te apoyabas demasiado. Pero teníamos planes. Todos los tienen a esa edad. Hablabas de los lugares a los que irías, de los libros que leerías, de los viajes que harías cuando la vida se calmara. Asumes que la vida se va a calmar. Que habrá tiempo para todo. Que puedes posponer lo importante sin pagar el precio. Él trabajaba muchas horas. Yo tomaba más horas en la oficina cuando podía. Nos decíamos que estábamos construyendo algo. Nos decíamos que estábamos siendo responsables. Cuando llegaba la noche, nos sentábamos en la misma habitación y lo llamábamos estar juntos. No discutíamos mucho. Eso parecía una buena señal en ese momento. Mirándolo ahora, me doy cuenta de que tampoco hablábamos mucho. Las conversaciones eran cortas, funcionales. Información por información. No compartíamos la vida que teníamos, solo la rutina que nos mantenía alineados. En mis 30, la vida se volvió una lista de cosas que había que manejar. Alquiler, comida, cuentas, el coche que siempre parecía necesitar algo, la ropa que se desgastaba más rápido de lo que pensabas. Las rutinas se convirtieron en nuestro idioma. Él salía temprano.
Yo llegaba tarde. Comíamos cuando podíamos. Dormíamos cuando el cansancio nos vencía. Nos decíamos que esto era solo una etapa, que después llegaría. El después siempre parecía lo suficientemente cerca como para seguir esperando. Y mientras tanto, no nos mirábamos del todo. Había pequeños momentos que no pensé que fueran importantes entonces. Yo mencionaba a una mujer del trabajo que me hacía reír, y él asentía sin preguntar su nombre. Él hablaba de un problema en su trabajo, y yo escuchaba a medias mientras pensaba en lo que tenía que hacer al día siguiente. No éramos crueles el uno con el otro. No fuimos infieles. Simplemente estábamos en otro lugar, parados en la misma habitación, viviendo en paralelo. No había confrontación, solo un sutil desvanecimiento. Recuerdo una tarde en que le pregunté si quería salir a caminar conmigo después de cenar. El aire estaba fresco. La calle estaba tranquila. Dijo que estaba cansado y que otro día iríamos. Ese otro día llegó y se fue. Dejé de preguntar después de un tiempo. No por enojo. Por costumbre. Así es como empieza la distancia. No con una pelea. Con una pausa que nunca se llena, con un mañana que nunca llega. En mis 40, empecé a notar más el silencio. No el silencio de la paz. El silencio de la ausencia. Teníamos nuestras rutinas claras. Sabíamos lo que el otro haría sin preguntar. Desde fuera, creo que parecíamos estables. La gente decía que éramos sólidos. Yo les creía porque era más fácil. En mis 50, la casa se sentía más grande. No porque cambiara. Porque nos movíamos por ella por separado. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. Hacíamos las preguntas necesarias. ¿Pagaste la cuenta? ¿Cerraste la puerta? ¿A qué hora vuelves mañana? No hacíamos las preguntas que no tienen respuestas fáciles. Había noches en que me quedaba despierta a su lado, escuchando su respiración, preguntándome cuando dejamos de tener curiosidad el uno por el otro. No tenía las palabras para eso entonces. Solo sabía que había un peso que no tenía que ver con el cansancio. Me decía a mí misma que los matrimonios largos se asientan. Que la cercanía se desvanece. Que la comodidad la reemplaza. Me decía que ese era el intercambio. Que así se veía la estabilidad. No se sentía como estabilidad. Se sentía como ser conocida solo por la forma de mi ausencia. Los años pasaron en silencio. Íbamos a reuniones familiares. Sonreíamos para las fotos. Hacíamos bien nuestros papeles. La gente nos felicitaba por seguir juntos. Aceptaba esos elogios como prueba de que algo estaba funcionando. No me preguntaba qué me costaba quedarme. El punto de quiebre no llegó con gritos. Llegó una tarde cualquiera. Yo estaba en el fregadero de la cocina, lavando una taza. Él estaba sentado en la mesa. Dijo, con mucha calma, que sentía que había estado viviendo a mi lado en lugar de conmigo. Las palabras fueron simples. La habitación no cambió. Pero algo en mí sí. Quise decirle que yo sentía lo mismo. Quise decirle desde cuando lo sentía. Pero las palabras no salieron. Lo que salió fueron frases pequeñas, cuidadosas, sobre estar cansados. Sobre que la vida es ocupada. Sobre que las cosas a veces son difíciles.
Los dos éramos demasiado expertos en suavizar lo que queríamos decir. Mi nombre es Catalina. No cuento esto porque busque consuelo. Lo cuento porque ya no me queda mucho tiempo para cargar con esto en silencio. Cuando llegas a esta edad, empiezas a sentir lo poco que hay entre un año y el siguiente. Los días se deslizan unos dentro de otros. Los rostros se difuminan. Los nombres tardan más en volver. Las noticias que antes recibías con curiosidad, ahora parecen ocupar un espacio que no necesitas. El pasado, extrañamente, se siente más cerca que ayer, y más pesado que cualquier presente. Estuve casada durante 46 años. Eso es más tiempo del que muchas personas viven. Tiempo suficiente para creer que algo que dura tanto debe ser sólido. Tiempo suficiente para convencerte de que quedarte significa que estás haciendo lo correcto. Tiempo suficiente para confundir la resistencia con cercanía. Tiempo suficiente para ignorar los pequeños signos de distancia, de cansancio silencioso. Tiempo suficiente para acostumbrarte a la rutina y no notar la erosión lenta de lo que alguna vez fue vital. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años. Trabajaba en una pequeña oficina entonces, contestando teléfonos y archivando papeles. Él entró una tarde para arreglar una luz rota. Recuerdo haber pensado que se veía cansado. No triste. Solo gastado de una manera tranquila, como si hubiera aprendido a cargar la vida con resignación. Hablamos mientras trabajaba. No fue dramático. No hubo un momento en que la habitación se quedara en silencio. Simplemente me escuchó de una forma que se sentía firme, confiable. A esa edad, la firmeza se siente como seguridad. Nos casamos 3 años después. Si estás escuchando esto, no estoy tratando de decirte qué hacer. Ya no creo en dar instrucciones. La vida no las sigue. Solo puedo decirte lo que yo no entendí cuando todavía tenía espacio para cambiarlo. La soledad puede vivir dentro de una relación. No llega haciendo ruido. Crece cuando las pequeñas cosas se posponen. Cuando se saltan preguntas. Cuando la presencia se reemplaza por costumbre. No lo notas al principio porque nada parece lo suficientemente mal como para arreglarlo. Yo pensaba que quedarse era suficiente. No lo era. Los días que me quedan ahora son más tranquilos. Hago mi café. Me siento junto a la ventana. Recuerdo más de lo que planeo. No espero consuelo de estos recuerdos. Solo espero honestidad. Esto es lo que ahora veo. Esto es lo que costó esperar al después. Si esto significó algo para ti, no tienes que cambiar tu vida hoy. Solo nota los pequeños lugares donde estás ausente mientras estás ahí mismo. Esos lugares crecen cuando se les deja solos. No me queda mucho tiempo para decir estas cosas. Por eso las digo ahora.